Hola, mi nombre es Iván Camargo, principal arquitecto en Google Cloud, y hoy vamos a compartir un caso de éxito del Ministerio de Defensa en Colombia, de un proyecto muy interesante que logramos desarrollar el año pasado. Bien, básicamente este proyecto es conocido al interior del ministerio como el proyecto Atlas. Básicamente es una plataforma de datos empresarial que lo que buscaba era consolidar un único punto de contacto para responder las preguntas que tenía el sector defensa en Colombia, integrando de esta manera diferentes patrones de captura, procesamiento y visualización de datos, plataformas de SAP, aplicaciones tradicionales, archivos, y todo esto permitiendo que con el uso de inteligencia artificial generativa pudiéramos mejorar el proceso de análisis y generación de documentos. Obviamente apalancando en que el ministerio, en general las Fuerzas Armadas de Colombia, pudieran responder de una mejor manera a las preguntas de negocio, poder tomar decisiones en tiempo real con tecnologías que por supuesto facilitaran este proceso. Un poco los mensajes que el cliente nos dio una vez logramos terminar las primeras fases del proyecto es que lo ve como un proyecto exitoso y hubo dos razones por las cuales trabajar con nosotros fue interesante. La primera, el uso de las tecnologías que estamos manejando es algo notable para el cliente, y lo segundo, el tiempo de implementación que logramos desarrollar aquí. Entonces, les voy a hacer un overview general. Esta es la plataforma Atlas. La plataforma Atlas básicamente tiene una serie de módulos y está básicamente ejecutándose en Google Cloud, conectada a Looker, conectada a Google Maps, y en donde nosotros ya hicimos unos procesos de captura y extracción de datos de diferentes plataformas. Voy a tratar de explicar en términos generales los módulos con los que actualmente cuenta Atlas. Como les decía, es transversal a todas las fuerzas y fue pensada en algunos casos de uso interesantes en ese sentido. El primer tab que ustedes van a ver acá es el tab de transparencia. Un poco la solicitud que voy a compartir aquí, perdón, voy a compartir aquí ya, listo. Este es el portal de Atlas del Ministerio de Defensa. Por efectos de confidencialidad no voy a entrar en el detalle de mucha de la información que vamos a mostrar aquí en el demo, pero básicamente acá tenemos el módulo de transparencia. Uno de las solicitudes iniciales que nos hizo el ministerio fue justamente que quería poder tener la posibilidad de utilizar la tecnología de grafos. Acá lo que estamos haciendo es una integración con Neo4j y estamos trayendo los dashboards de Neo4j junto con las consultas que se hacen nativas a la base de datos de grafos, elementos en donde pues pueda simplificar y facilitar la contratación o la transparencia a nivel nacional, en algunos de los territorios, como lo pueden ver ahí, y también por las fuerzas. Entonces, en el momento en que yo, por ejemplo, ejecuto esta consulta utilizando bases de datos en grafos, lo que voy a mirar es cómo, por ejemplo, el Ejército Nacional está llevando sus procesos de contratación. Un poco lo que busca esta tecnología de grafos es justamente gráficamente visualizar y poder encontrar las relaciones que hay en los datos para poder encontrar patrones, por ejemplo, de contrataciones con un único proponente o procesos de contratación, en dónde se encuentran esos procesos de contratación, cómo está la condensación de la contratación incluso por territorios. Entonces es interesante porque, por ejemplo, ahí estoy revisando la consulta de contratación en el Chocó. Lo que están viendo ahí son las relaciones de contratación, y si yo empiezo a mirar la base de datos de grafos, puedo revisar los valores de los contratos, si son contratos indirectos, qué tipo de contrato es. Toda esta información fue capturada utilizando APIs, diferentes mecanismos de extracción. Eso lo llevamos a una base de datos de grafos, lo llevamos a BigQuery para poder empezar a facilitar justo esos análisis y esas relaciones de los grafos. Es muy, muy, muy interesante, y obviamente le permite al cliente hoy poder entender y hacer un seguimiento específico de estas relaciones que vemos. Ahora, aquí hay unas consultas que ya están guardadas. También se puede, digamos, que construir la base de la consulta utilizando estos campos. Entonces, multas, sanciones, postulaciones, proponentes únicos, y yo puedo construir el grafo en la medida en que utilice los nodos, las relaciones y las propiedades como tal. Ese es uno de los primeros módulos. Lo segundo, por supuesto, son los tableros de control. Una vez logramos traer la información de las diferentes entidades, empezamos a construir tableros de transparencia que justo tienen que ver con los niveles de contratación adjudicados, el tiempo, la descripción de los proveedores, los mercados, una descripción de los contratos adjudicados. Digamos que hay una serie de información que nos aparece ahí relacionada, lo cual
es también de mucho valor hoy en día para el cliente. Y también la posibilidad de que en el momento en que encuentre en los grafos la necesidad de preguntar específicamente por algún proceso de contratación, acá tenemos dos módulos que usan Gemini para poder chatear con los contratos, hacer una pregunta específica en los contratos y también en los documentos que están asociados a los contratos. Muchas veces no es solo el contrato, sino que es la orden de compra o otros elementos que hacen parte de la contratación. Por efectos de confidencialidad no voy a hacer ninguna pregunta, pero quiero que vean cómo se visualizó y se consideró la plataforma. Ese es todo el módulo de transparencia que está enfocado en la contratación en el sector defensa en Colombia. El segundo módulo tiene que ver con un módulo que se denomina PES, que básicamente es el plan estratégico sectorial, y lo que quería acá el ministerio era poder tomar los indicadores de gestión sectoriales por fuerzas para entender cómo está el cumplimiento de esos indicadores. Entonces, básicamente, consultando la información que reportan las diferentes entidades, acá ya podemos empezar a tener un cálculo de los indicadores en tiempo real y obviamente pues alineado a la información que se está reportando. Hay algunos indicadores objetivo por año, aquí se pueden pues empezar a visualizar, y también hay está el detalle de cada uno de los objetivos del plan estratégico sectorial. En algunos es proveer seguridad, en algunos es mejorar los procesos de contratación, la calidad. En cada uno de los indicadores de gestión, pues aquí tenemos un seguimiento permanente. En cada uno de ellos, por efectos de confidencialidad, no voy a entrar en el detalle per se. Lo que quiero que vean es que podemos integrar en una única plataforma la visualización, y toda esta personalización y parametrización, pues la pudimos hacer en función del caso de uso. La integración, el módulo 3 tiene que ver con CIAT y tiene que ver con todo lo que tiene asociado a los indicadores generales de las fuerzas. Tiene que ver con el personal específicamente distribuido. Acá, por ejemplo, en Google Maps podemos ver la ubicación geográfica de cada una de las fuerzas. Yo puedo hacer filtros por meses, por tipo de fuerza, dependiendo de las categorías. También tenemos unas categorías en función de los rangos que se tienen. Aquí básicamente está toda la información detallada desde el punto de vista de gestión humana, la proyección de ingresos también de las fuerzas, y bueno, información de mucho valor que está siendo tomada de fuentes de información del sector defensa en Colombia. Los indicadores generales igual. Acá básicamente lo que hacemos es una visualización de cómo se han venido dando los cambios de grados a nivel militar. Y bueno, digamos que este módulo tiene que ver con todo lo que lo asociaba a recursos humanos, que por supuesto apalanca las decisiones que tiene que tomar el gobierno y el sector defensa en el país. Bien. Hay un módulo muy interesante que es el módulo de certificados laborales. El módulo de certificados laborales nos permite generar certificaciones laborales en una escala mayor, y hoy, pues digamos que el área de recursos humanos generaron una certificación es compleja porque a nivel militar se requiere consultar diferentes tipos de información, los contratos. Entonces, este módulo de certificados laborales está pensado en generar las certificaciones laborales con inteligencia artificial, pero también son certificaciones laborales de índole militar, es decir, muestra todo el historial de las misiones y en general de cómo ha sido la hoja de vida pues el militar, dependiendo de su rango, va a poder entender, pues digamos, todo el proceso y el histórico como tal. Ahí está la información, las funciones del cargo y, como les decía, un historial de las misiones en las que ha participado. Acá descargamos el documento y este documento se hizo utilizando inteligencia artificial, ¿vale? Por efectos de confidencialidad no voy a mostrar el detalle de la información. Aquí hay un módulo muy interesante que se trabajó y sobre todo estaba pensado en un decreto colombiano que rige las normatividades o las condiciones para los ascensos. Entonces, en este módulo, básicamente lo que el ministerio quería era poder tener un modelo que, utilizando inteligencia artificial, nos permitiera poder entender cuáles son los candidatos que, en función de su rango militar, pues son los que en efecto necesitan ser considerados. Acá hicimos un modelo que, utilizando inteligencia artificial, básicamente presenta los candidatos principales y también las variables que tuvo en cuenta el modelo para
traer los candidatos colocando una ponderación y una calificación específica. Acá está más o menos la información que viene de dónde se están haciendo los cálculos y de dónde viene este puntaje. Si bien esto no pretende generar algún proceso automático de ascensos, sí es un input importante para los mandos militares y cómo ellos en efecto pueden tener ya información de valor que les permite tener unos candidatos iniciales. Si hay alguna duda frente al proceso de calificación, aquí también tenemos un asistente en el cual yo puedo preguntar por qué la calificación de esta persona fue 4, 3, 5 o 5 y el agente también me va a responder en esa misma línea. Entonces, pues como podemos ver, esto es un poco de la plataforma Atlas, que al día de hoy sirve los datos de todas las fuerzas militares en Colombia y que tiene como propósito entregar información de valor, apoyar la toma de decisiones y también ser una única fuente de información para algunos de los casos de uso que estamos viendo ahí. Estamos trabajando en módulos adicionales en Atlas como un sistema de seguimiento de capacidades para que usando inteligencia artificial se puedan dirigir mejor las inversiones en función de personal militar, capacitación o inversiones en equipamiento militar y que eso, por supuesto, tome los datos que ya tenemos aquí. Espero que haya sido de su utilidad. Cualquier duda, déjenme saber. Muchas gracias.